Le invito por favor a que vaya en su Biblia al Salmo capítulo 51. Estamos recordando que estamos en 21 días de ayuno. Ese es el cuarto día y el propósito del ayuno, el reino de Dios se ha acercado. Entonces el Señor nos viene hablando de que hay una oportunidad hermosa para entrar a las obras mayores, a las cosas mayores, ver cosas mayores. Sabe que la Biblia es tremenda, es hermosa, ¿no? Le dice a Natanael, verás cosas mayores, pero le dice a su iglesia, harás obras mayores si crees. Entonces no es prohibido para que usted crea también que usted puede ver cosas mayores, pero a través suyo también puede hacer obras mayores. Amén. Y para eso es ese símbolo, para eso es ese momento en que el Señor en visión nos mostró esa escalera donde ángeles que suben y ángeles que bajan, y es el mover del reino. Salmos capítulo 51, el versículo número 16 en adelante dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Tomen asiento, por favor. El título de la enseñanza: el corazón contrito y humillado para Dios. El corazón contrito y humillado para Dios. El corazón contrito y humillado para Dios. O si usted le quiere cambiar el título, puede cambiarse, es decir, mi corazón contrito y humillado para Dios. Este es uno de los salmos más solemnes, más maravillosos. Este es uno de los salmos que nos enseñan unas realidades espirituales tremendas. Y yo pienso que este salmo le da una visión de oportunidad para todo siervo o toda sierva de Dios que haya cometido un error gravísimo, aún hasta un pecado. Y hay gente que siente ese amor por el Señor, por su obra, y se quiere restaurar y no sabe cómo. Y este salmo muestra pasos importantes para llegar a esa restauración de un ministerio, de una vida de oración, de una vida de servicio, de una vida en paz en el hogar. Porque a veces queremos que Dios restaure y no. Él restaura en la medida en que también nosotros hagamos algo por esa restauración. Amén. Dice aquí en el versículo 16, les hago el contexto. David había cometido varios pecados gravísimos. Había tomado una mujer a la fuerza. Como rey usó para tenerla como de él. Adulteró, codició la mujer ajena. Falló en el 10º mandamiento: codiciar la mujer del prójimo, la codició. Falló en otro mandamiento porque adulteró con ella. Hizo un plan de muerte para que ella quedara libre, para que el esposo muriera. Prácticamente participa en un homicidio, en un asesinato. A eso se le añade el engaño y la mentira. Entonces usted puede entender que la lista de acusación para David era fuerte, por lo menos unos 5 pecados delicados. Como rey, como hombre de Dios, había incumplido el 10º mandamiento y había codiciado la mujer ajena. Había matado el 5º mandamiento, creo, no matarás. Lo había incumplido, había participado, había engañado a sus propios colaboradores, había dicho mentiras,
Había desobedecido porque Dios nunca le había mandado descansar allá en una tierra. Eran muchos. Y Dios saca todo a la luz, dice la palabra. Lo confirmó nuestro Señor Jesucristo y dijo: todo, así se haga en secreto, ha de salir a la luz en un momento. Y Dios mueve un profeta llamado Natán. Recordemos que David tuvo 3 profetas en su vida: Samuel, Gad y Natán. Y Natán era el profeta, y aunque él era rey, Dios lo lleva allá. Y Natán usa una figura literaria, una parábola. Le dice: ¿qué te parece si hubiera aquí una persona que tenía una corderita, no más sino una corderita, y se gozaba con su corderita y la llevaba, pero aparece un hombre más fuerte y lo mata para quitarle la corderita? Entonces David, en su postura de ser sabio, de ser santo, llega y dice: tal hombre no debe vivir. Y el profeta, valiente para declararle el pecado, le dice: ¿ese eres tú? Como diciéndole: Dios te vio con tu pecado y te lo sacó a la luz. Y ese hombre que mató a otro hombre humilde por quitarle la corderita, eres tú. David se ve sorprendido. Tenía 2 opciones: o rebeldizarse contra Dios, o querer desobedecer a Dios, o meterse en arrepentimiento y humillación ante Dios. Estamos en un ayuno de 21 días y creemos que nos esperan cosas grandes, cosas maravillosas. Que alguien diga sí, amén. Que alguien diga: yo las recibo, yo las creo, porque el Dios de la Biblia habla de milagros, habla de maravillas, habla de señales, y yo las creo en el nombre de Jesús. Pero nos pidió Dios primero una semana de humillación, de actos de contrición. Amén. Y David es restaurado. Hubo una señal fuerte que lo llevó a entender lo que estaba pasando. El niño, porque de tener la relación íntima con esta mujer, ella quedó embarazada con la mujer que usurpó. El niño alcanzó a nacer, creo, y falleció. Era una señal. Los hijos son señales, dice la Biblia. Era una señal del desacuerdo de Dios con esta acción, con este pecado. Ayúdanos, Señor, con esta transmisión. No quiero más que me quite la paz esto, Señor. Hay un cambio. Hay un cambio que sucede grande en la vida de David. Pero para ese cambio tenía que pasar algo primero dentro de David. Tú estás ayunando y orando estos 21 días porque quieres un cambio, quieres una respuesta, quieres un mover del reino. Pero para eso primero tiene que pasar algo dentro de ti. David tomó la mejor opción, la de irse ante Dios
así Dios le quitara la vida por el pecado, él prefirió someterse a Dios. Y este maravilloso salmo enseña varias cosas. Enseña que la humillación ante Dios tiene varias etapas. Vamos a verla. La primera etapa, dicen los teólogos, es arrepentimiento y remordimiento. Pero un remordimiento que lleva a la tristeza para salvación. No un remordimiento que lleve a la autojustificación. Es un sentir profundo, una tristeza profunda por haber ofendido a Dios. Este arrepentimiento y remordimiento implica una profunda tristeza y una profunda pena por haber ofendido a Dios y ser consciente de los propios pecados. El que se arrepiente y siente esa profunda tristeza, lo siente por haber ofendido a Dios y es consciente de sus propios pecados. ¿Dónde está eso?, preguntará alguien. Acompáñeme, Salmo 51, versículo 1, donde dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Estamos hablando que en el arrepentimiento, en la humillación, es importante que alguien sea consciente de sus propios pecados. Y aquí le está diciendo inicialmente al Dios misericordioso, al Dios que tiene multitud de piedad, diciendo: tengo unas rebeliones. Hice esto, le decía David, o rebelde contra ti. Me diste la orden de salir a la guerra y me quedé en una terraza. Y seguramente se metió en ocio y dejó de orar. Se volvió rebelde. Él ya sabía la orden de la ley de Moisés de no codiciar, de no matar, de no engañar, de no mentir. Pero fue rebelde hacia mantenerme. Le dice: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Aparecen las rebeliones y es consciente también de su pecado, de su propio pecado. Él no está intercediendo por los pecados de otros. Él está intercediendo por su propio pecado. Y estamos en una semana de ayuno, en un tiempo de ayuno, 21 días. Estamos en el ayuno, en la primera semana. Y Dios nos dijo: humíllense para que sean unos vasos de barro limpios y poder empezar a llenarlos con lo que yo quiero llenarlos. Y sigue en el versículo 3 diciendo: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. O sea, lo que hablábamos de esto de análisis, de que el corazón humillado requiere varios pasos, de que la actitud de un humillado ante Dios comienza con arrepentimiento y ese remordimiento que se entiende como profunda tristeza y pena por haber ofendido a Dios. También esa conciencia de reconocer. Mire él cómo reconoce sus rebeliones y su pecado. Aquí es donde se comienza a humillar ante Dios. Amén. Dice: contra ti, versículo 4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. El segundo paso de los que profundizan en esto, dicen, es un reconocimiento de la dependencia de Dios. Usted y yo dependemos de Dios para todo.
Dígale por favor a la persona de al lado, si le tutea, tú y yo dependemos de Dios para absolutamente todo. Para todo. Para levantarnos, para acostarnos, para comer, para ayunar, para bañarnos, para todo dependemos de Dios. Entonces, se entiende este punto, la propia fragilidad y la necesidad de Dios para la vida, para todo lo que se posee y para todo lo que se es. David había sido confrontado, actuó como el carnal, actuó como el codicioso, actuó como el rebelde, actuó como el pecaminoso. Pero como Dios lo tenía predestinado y escogido, entonces Dios le movió un profeta y le movió un ayudador. El ayudador le dijo: deja de estar ahí lamentándote, acuérdate que eres un rey, que Dios te escogió para ser un rey. Qué lindo cuando usted y yo queremos meternos en lamentaciones. No lo acepto, dígalo así a usted: no acepto meterme en lamentaciones, no voy al muro de los lamentos a lamentarme. Y Dios mueve a alguien para recordarle que por encima de sus lamentaciones usted es un siervo o una sierva de Dios. ¿Sabe usted por qué ha vivido hasta esta hora, hasta este tiempo? Por ser siervo de Dios, por ser sierva de Dios. Si no, no viviría. Amén. Porque si lo mejor es la salvación y se arriesga aquí en la tierra y no se puede, no está el siervo sirviendo, el Señor lo recoge. Dice: pues ¿para qué si no sirves? Y en vez de que se pierda, venga de una vez acá. Pero el Señor nos alarga aquí los días para que seamos sus siervos, sus servidores. Amén. Entonces, aquí comienza él a declararle a Dios su propia fragilidad, su necesidad de él para la vida y para todo lo que posee. Porque, oh maravilla, se da cuenta y dice: caramba, yo soy el rey. Y no lo hace porque un pueblo lo vaya a aplaudir, sino porque sabía que un día Dios le iba a pedir cuentas por esa condición en que lo puso. Amado y amada, un día Dios nos va a pedir cuentas a todo por el lugar que nos puso en su reino. Para algo. Usted no diga: yo no soy nadie en el reino, porque el Señor dijo: aún uno de los más pequeñitos en mi reino viene a ser más grande que los grandes profetas. Aparentemente un intercesor puede ser el más pequeñito, que nadie lo ve, que nadie lo escucha. No, el Señor dice: ese es más grande que esos profetas, porque se mueve el reino. Se puede tomar la palabra de Dios y profetizar oraciones proféticas a través de mi palabra en los tiempos de oración. El cantor más sencillo dice: no, pero yo no tengo la gran voz que tiene tal cantante, o la voz que tiene más grande. El Señor dice: no importa, puedes que sea la más pequeñita, pero aún así eres la más grande por encima de esos grandes cantores. ¿Por qué? Porque ahora alabas el nombre de mi Hijo Jesucristo de Nazaret y levantas en tus cantos la gloria y alabanza de mi Hijo. Entonces Él le dice: he aquí, versículo 5, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. ¿Qué le expone a Dios? Su fragilidad. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿Qué le expone a Dios? Su necesidad de Dios para la vida.
Y como necesita vivir y él sabe que no puede seguir la vida así, sucio, espiritualmente hablando. Porque los siervos de Dios no podemos hacer la obra de Dios sucios, espiritualmente hablando. Bueno, y aún físicamente también, porque la Biblia dice que lavaos vuestros cuerpos con agua pura. ¿Así dice o no dice? Entonces él le dice, versículo número 7, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Dios nos ha pedido en esta semana, si no algo igual e idéntico, algo muy similar, no venir aquí como en una actitud que no necesitamos estos tiempos. Sí los necesitamos. Sí necesitamos que el Señor nos purifique. Sí necesitamos ser limpios a través de la administración, a través de la palabra de Dios. Sí necesitamos ser lavados. Y Pablo dijo, el lavamiento ahora en este tiempo es por la palabra de Dios. Y se cree que decía la palabra de Dios y la presencia del Espíritu Santo de Dios. Le sigue diciendo, acuérdese que en este segundo punto él le dice que es frágil, que tiene la necesidad de él para lo que le sigue de vida, para lo que posee, ya era un rey, y para lo que es. Y hay un tercer punto que es renunciar al orgullo. Para poder mostrarle humildad a Dios, porque la espera, para poderle mostrar contrición a Dios, porque ese es un sacrificio hermoso. Ustedes leyeron conmigo que más que un holocausto, que era quemar un becerro totalmente. ¿Cómo le agrada a Dios un corazón contrito, humillado, ahí delante de Él, diciéndole, aquí estoy, Señor? Como ustedes hoy clamaban, ayúdame, sin mis fuerzas no puedo, si he cometido errores, si he cometido torpezas, si me he debilitado, etcétera, etcétera, ayúdame, Señor. Y dice el 8, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Como no es orgulloso, porque aquí dejó el orgullo, porque quería presentarse humilde, contrito ante Dios, le dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Los orgullosos solo hablan de unciones, de poder, de bendiciones, de milagros a por doquier, de buenas situaciones. Los sinceros son capaces de ponérsele a Dios delante y decirle, es tanto mi quebranto que ya mis huesos me duelen. Hasta mis huesos, dice ahí. Son capaces, un sincero, un honesto, uno que reconoce, es capaz de decirle, Señor, he pecado contra ti. Eso es lo que le está diciendo en el versículo 9. He pecado contra ti, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Pero me gusta el versículo 10, porque sabe que le está pidiendo David al Señor una nueva vida. Yo no sé si usted lo había entendido así. No le está pidiendo algo de los pecados pasados,
ni de la vida pasada. Él sabe que ese problemón que él mismo accedió se le reventó en su vida. Por lo menos 5, ¿no? Ya leímos. Codicia, adulterio. Bueno, alguna ley que hasta violación se le añadía a eso, porque es la fuerza. Ella no se le iba a negar, era el rey. Y alguien escribió, en cierta forma esa es una violación. Engaño, mentira, homicidio, asesinato. Y él se le somete a Dios porque por algo entiende que Dios no lo ha matado, que algo quería Dios, que algo esperaba el Dios de la Biblia de él. Y aquí está el versículo clave. Hablar en un momento las cosas claves es tan importante. Él le dice, primero le dice, mis pecados, mis maldades. No se va a justificar allá, decirle fue que ella me provocó, fue que el marido. Él dice, yo hice esos actos porque me ganaron mis pecados, me ganaron mis rebeliones, me ganaron mis maldades. Pero ahora, Señor, te pido que escondas tu rostro de esos pecados y que borres mis maldades. Y Dios oyendo. Usted no se imagina, es hermoso ver este cuadro. Ese hombre humillado, ese hombre ayunando y Dios oyendo. A ver qué decía, mirándole el corazón. ¿Por qué les hago énfasis de esto? Porque ya David no está, pero usted está, y viene el ayuno, y viene y ora, y viene y clama, y viene y suplica, y viene y canta. ¿Y Dios qué? Oyendo. Y Dios mirándole su corazón. Amén. Y me impacta tanto. Crea, él sabe que les está dirigiendo al Dios todopoderoso, al creador, y le dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Si reconoce que necesitaba un corazón limpio, era porque había, ¿qué? Ensuciado su corazón. De lo que usted quiera ponerle. De envidias, de perezas, de laxivias, de soberbia, lo que sea, había ensuciado su corazón y le dice ahora, limpia mi corazón. Pero no se queda ahí, dice, renuévame, una renovación en el espíritu, que ahora en adelante yo tenga un espíritu en mi vida, no el Espíritu Santo, sino que el espíritu de mi vida sea un espíritu de rectitud dentro de mí. No me eches de delante de ti. ¿Se acuerda que vimos que es la dependencia de Dios? Y no quites de mí tu Santo Espíritu. Porque él sabía, como leímos, que todo lo que poseía y para todo lo que es él era, necesitaba a Dios en esa vida. Y si Dios le quitaba su Santo Espíritu, fracasaba totalmente. Que Dios no nos quite su Santo Espíritu. Dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Otro punto es humildad y sumisión. Hay una disposición para hacer la voluntad de Dios y no la propia, aceptando su camino en lugar del propio. Cuando alguien se humilla ante Dios verdaderamente, tiene que estar dispuesto a ser sumiso a la voluntad de Dios. Por eso estos ayunos son tan tremendos, porque realmente la disposición mayor en nosotros, en ustedes, hermosas damas, y en los caballeros y en todos los que estamos aquí, la mayor disposición es para hacer la voluntad de la carne, del yo. Pero en estos tiempos maravillosos usted toma la oportunidad para humillarse, para decirle, Señor, yo quiero ser humilde y sumiso, con una disposición mayor para hacer la voluntad de Dios. Vuelvo y repito, la voluntad de Dios y no la propia, aceptando su camino en lugar del propio. Qué lindo es aceptar el camino de Dios y no el lugar del propio. Amén. Y eso hay que tenerlo claro, porque puede ser
causa tremenda. Dios, el diablo puede decirte, vete para allá, para Mariquita. A mí Mariquita me gusta mucho. Desde la primera vez, Mariquita, Tolima, me gusta mucho. Y a veces le digo, Señor, si me permite, a mí me gustaría irme allá mis últimos años. Pero conforme a la voluntad buena, perfecta y agradable de Dios. Porque esa es mi voluntad, ese es mi deseo. Pero como yo tengo que ser humilde y sumiso, no es donde yo quiera, sino donde Dios quiere. No es el camino que yo quiero, sino el que Él ha establecido. Dice, vamos al 14, líbrame de homicidios, oh Dios, Dios mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Hay otro punto que es la receptividad espiritual. Un corazón contrito y humillado se vuelve receptivo al Espíritu Santo, permitiendo la sanidad y la paz interior. ¿Por qué quiere Dios que nos humillemos en esta semana, en estos 7 días? Que cuando tengamos la oportunidad de orar nos paremos, Dios mío, lávame, límpiame, purifícame. Que reconozco esto y esto otro de mi corazón y necesito que mi corazón se limpie. Que mi espíritu no está en la mejor condición y deseo que mi espíritu se renueve. Porque Dios ahí permite la sanidad y permite la paz interior. Finalmente, en este proceso de estar contrito y humillado, los que han estudiado eso dicen debe haber una actitud de sacrificio. Es una ofrenda valiosa para Dios. ¿Cuál es la ofrenda valiosa para Dios? Que usted se humille, que yo me humille, que venga no a exigirle cosas y hazme esto y hazme esto otro y entrégame esto, sino que primero que todo me humille y diga, Señor, yo te necesito para mi vida, yo reconozco esto y esto y esto y creo que tú puedes crear en mí un corazón limpio y un espíritu renovado. Me parece clave, yo investigaba y hacía eso, que la pastora, mi esposa, insistía que en esta semana hay que renunciar mucho, porque decían que este tiempo de humillación es importante, la renuncia a las propias ambiciones y a los propios planes en favor de la voluntad divina. La renuncia a las cosas ocultas, a las cosas vergonzosas, al deseo de la carne. ¿Cómo sabemos eso? Porque en el versículo 13 dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Y hubo gente que pregunta, pero ¿dónde? David fue un maestro, ¿dónde tuvo la congregación? Y le digo yo, ¿le parece poco? 80 y pico de salmos poderosos donde él nos enseña que si el hombre de Dios cae o la mujer de Dios cae y sabe orar y sabe buscar a Dios y sabe encontrarse con Dios, Dios le perdonará, Dios le ayudará, Dios le sustentará. Yo le decía, ¿le parece poco camino, enseñanzas de fe, de cómo estuvo afligido, de cómo estuvo en cuevas, de cómo estuvo y Dios siempre apareció y siempre lo sustentó y siempre lo ayudó? Por eso Él le está diciendo, deme Señor ese gozo de la salvación nuevamente, deme ese espíritu noble que me sustente, no para mis propios caminos, no para mis propios pareceres, sino para hacer tu voluntad. Por eso Dios le dice, David le dice, yo quiero enseñar como lo hacía antes, escribirle al pueblo judío y al pueblo creyente qué es lo que quiere Dios por encima de todas las cosas. Y en el 15 dice, Señor, abre mis labios
y publicará mi boca tu alabanza. ¿Cuál era el ministerio mayor de David? La alabanza. Él sabía que eso era importantísimo, no solo para de él con Dios, para el pueblo, para nosotros todavía. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto, no quieres que traiga aquí un becerro para quemarlo. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Usted no ha notado que nos ha quebrantado el Señor estos días tremendamente el espíritu? Y ha habido lágrimas, y yo bendigo, no me estoy burlando de nada. Veo esa caja de pañuelos para aquí y para allá, y digo, bueno, gloria a Dios. Y usted no está asociando que Dios nos está ayudando a que se nos quebrante nuestro espíritu y lloremos y sintamos la necesidad de buscar a Dios. ¿Para qué? Para llevarnos a ofrecerle a Él un corazón contrito y humillado. Qué sacrificio hermoso, y Dios no lo desprecia. Con esto voy terminando, porque el tiempo ha ido pasando. Estamos en ayuno de 21 días. El 18 dice: haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. David comienza por una obra propia, ¿cierto? Mis pecados, mis rebeliones. Se cree que estos salmos no los escribía él de una, que él se sentaba y como escribir una novela. Se cree que él iba escribiendo cosas de acuerdo a sus vivencias con Dios y a sus vivencias personales. Entonces creen que aquí alcanzó a arrancar, Señor, mis rebeliones, mis pecados. Entonces viene la conexión con el Espíritu Santo y le recuerda: tú eres rey, tú eres ministro de alabanza, tú eres mi escogido para formar la nación de Israel. Y él termina intercediendo, no por él, por su pueblo. Haz bien con tu benevolencia a Sión, a todo el pueblo escogido. Edifica los muros de Jerusalén. Algo tiene Dios en este ayuno con nosotros, con el tema de edificar muros. Ya llegará su momento de hacerlo. Vaya preparando. Yo no sé qué muros va a preparar usted. Yo le aconsejaría que vaya haciendo una lista. ¿Qué muros necesita en su casa? Muros contra la drogadicción, contra la borrachera, contra la inmundicia, contra el espíritu del mundo. Muros de protección, muros que detengan al enemigo. El versículo 19 dice: entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto, ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. ¿Qué nos enseña este salmo? Que antes de unos sacrificios rutinarios, rituales, debe haber el sacrificio profundo. Por eso debe haber actitud de sacrificio. ¿Cuál sacrificio? El del corazón contrito y humillado, que Él no desprecia. Estamos en el cuarto día del ayuno. Vamos a orar, porque vamos a aprovechar esta palabra y usted se va a acercar a Dios. Yo voy a dirigir una oración y usted la repite. Comience a decir: ten piedad de mí, oh Dios eterno, conforme a tus grandes misericordias, y por Jesús de Nazaret te pido que tengas piedad de mí. Oh Señor, tengo que reconocer que he tenido rebeliones, Señor, que he tenido maldades y pecados que no deben estar en mi vida. Yo tengo que reconocerte mis rebeliones y mi pecado, porque eso está delante de ti, Señor.
Y yo quiero, Señor Dios bendito, que están delante de mí también, que a través de la presencia de Cristo Jesús de Nazaret, mi abogado allá en los cielos, allá sentado a la diestra de tu trono, Señor, quiero reconocer que he pecado contra ti, que tal vez he hecho lo malo delante de tus ojos, pero que tú eres justo en tu palabra, que tú eres puro en tu juicio. Señor, aunque maldad haya sido transmitida a mí por línea paterna y materna, yo me busco esta forma, Señor, para que tú me perdones, para que tú me laves, para que tú me limpies, porque tú amas la verdad en lo íntimo y no quiero engañarme ni pretender engañarte a ti, porque en lo secreto me has hecho comprender esa sabiduría, Señor. Señor, purifícame, lávame a través de tu palabra, de tu presencia. Quiero ir de ese gozo, de esa alegría. Quiero que mi cuerpo reciba esa unción nueva. Oh Señor, por medio de Cristo Jesús de Nazaret y su sangre preciosa, sean borradas esas maldades, esos pecados, esas rebeliones. Señor, que haya una renovación a través de tu Santo Espíritu, que yo tenga un corazón nuevo, un corazón limpio, que tenga una renovación en el Espíritu y de tal forma que sea mi espíritu recto delante de ti. Señor, no me quites tu Santo Espíritu. Señor, que vuelva el gozo de tu salvación. Lléname del gozo de tu salvación y ese espíritu noble me sustente, porque yo quiero seguir enseñándole a los pecadores tus caminos. Quiero seguir llamándole a los pecadores que se conviertan en los transgresores tus caminos. Señor, líbrame de todas las cosas, mas líbrame del mal. No me dejes caer en tentación. Señor, que yo abra mis labios, tú me los haces abrir para publicar tus alabanzas. Oh Señor, que yo te ofrezca ese sacrificio de mi espíritu quebrantado, de mi corazón contrito y humillado, para que tú lo recibas. Oh Señor, haz benevolencia a tu iglesia que está en todas partes, a tus pastores, a tus pastoras. Hoy oramos por ese pastor que necesita ese milagro grande contra esa bacteria, para que el poder tuyo vaya allá y en el poder tuyo, así como se secó la higuera y desapareció, así se seque esa bacteria y desaparezca y él renueve su salud en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh Señor, haznos benevolencia a tus hijos, edifica los muros, que edifiquemos, que levantemos, que salgamos adelante, Señor, porque lo demás te ofreceremos. Pero lo primero es el sacrificio íntimo, el sacrificio del corazón, el sacrificio de la restauración. Gracias Dios, porque tú eres bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confiamos. Mañana sigue el ayuno, 9:30 de la mañana. El sábado, el domingo, 21 días, aquí no paramos. Amén. Trate de guerreárselo por usted, por sus hijos, por sus hijas, por sus nietos, por sus nietas. Hay unos que ya creo que hasta bisnietos tienen, para que vengan aquí y clamemos por ellos. Levante sus manos hacia el cielo de Dios y recibamos la bendición de nuestro Padre eterno. Recibamos la bendición de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y recibamos la bendición del Espíritu Santo de Dios. La bendición espiritual y la física y la económica y la afectiva y la sentimental y la familiar. Iglesia muy amada, que Dios les continúe